Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ojalá lo hubiera sabido antes. Qué importante es la creatividad en nuestra vida. Qué importante es poder mirar las cosas desde otra perspectiva. Y precisamente hoy queremos combinar creatividad con una mirada distinta. Y para ello vamos a hablar del pensamiento lateral. Quizás algunas y algunos conocéis este concepto, otros no. Para introducir el tema, deciros que el pensamiento lateral es una forma de abordar los problemas y desafíos desde una perspectiva que nos invita a mirar el problema o el desafío de una manera diferente y creativa. Esta idea la desarrolló Edward de Bono, un buen amigo al que tuve el privilegio de conocer, psicólogo, escritor y un gran experto en creatividad, una mente brillante. ¿En qué se diferencia el pensamiento lateral del pensamiento convencional? El pensamiento convencional sigue patrones lógicos y lineales, mientras que el pensamiento lateral busca soluciones fuera de los caminos habituales. Es decir, es como el humor, del cual hablamos, se trata de encontrar nuevas conexiones, romper con las suposiciones establecidas y explorar enfoques para resolver un problema. El pensamiento lateral se ha utilizado para crear productos de marketing. Por ejemplo, si lo pudiéramos aplicar ahora en productos que no existen, podríamos hablar de crear un chicle nutricional. Un chicle que tuviera vitaminas, que de hecho ya los hay, y otros nutrientes beneficiosos para el cuerpo. O, por ejemplo, ahora que se está poniendo de moda la realidad virtual, ¿os imagináis un ambientador de realidad virtual? En lugar de los ambientadores que emiten una sola fragancia, poner en un ambientador diferentes cápsulas con aceites esenciales distintos, cuya combinación generara ambientes de bosque, de mar, de ciudad, que nos permitieran vivir mejor la inmersión virtual, o un paraguas musical para poder escuchar música bajo la lluvia. Tantas ideas que podrían surgir también en el ámbito de lo cotidiano. El pensamiento lateral nos podría permitir inventar el día del intercambio de roles. Si no comprendemos a nuestra pareja, cambiemos de roles durante una semana. Eso lo hacen en algunos pueblos. Nos pondremos fácilmente en la piel del otro. En definitiva, es una herramienta muy poderosa que vamos a explorar hoy con nuestros queridos amigos y maestros, Antoni Boliches y Francesc Miralles. Bienvenidos, queridos. Bien hallado. Mira, yo tengo un interés especial por este podcast por una razón, porque sé muy poco, pero mi experiencia es que cada vez que compartimos estos encuentros, aprendo y a la vez de aprender me surgen ideas que entonces puedo aportar. Con respecto, evidentemente, al pensamiento lateral, recuerdo que hace muchos años leí el libro, pero realmente en este caso lo que he de hacer es ponerme al lado, porque el pensamiento lateral es cosa vuestra. Vamos a ver, Tony, porque sobre la creatividad tú tienes mucho que decir, bueno, así que le damos la voz a nuestro querido Francesc, que es un gran experto en pensamiento lateral. Francesc, ¿qué nos dirías de este concepto? Queridos amigos, mira, pues vamos a empezar haciendo pensar a las personas que nos están viendo, nuestros amigos y amigas. Es posible que, posible no, seguro, que si alguien ha leído libros de pensamiento lateral, conoce este ejercicio, pero muchos otros no, y por lo tanto lo vamos a plantear porque es divertido y vamos a dar la respuesta justo antes del ejercicio de Alex. O sea, vais a tener 20 minutos para pensar. Y es un enigma que para resolverlo no lo vais a resolver con el pensamiento lógico, que es el pensamiento vertical, sino que habrá que disparar en otras direcciones, que es de lo que hablaremos hoy. Hay un hombre en una finca de l'Ensanche de Barcelona, por ejemplo, que vive en el 10º piso. Cuando llega de la calle, cuando sale de su casa, entra en el ascensor y sale a la planta baja, hace las cosas que tiene que hacer, su trabajo, sus compras y regresa. Cuando regresa con el ascensor, si alguien entra con él en la cabina, pues va a volver a su casa, al 10º piso, quizás mientras están charlando. Si está solo, en cambio, va a bajar en el 7º y subirá los últimos 3 pisos a pie. ¿Por qué? Resumo otra vez. Un hombre vive en un 10º piso, cuando baja a la calle lo hace con el ascensor y cuando regresa para volver a su casa, cuando va solo bajará en un 7º piso y subirá los últimos 3 escalones a pie,
tramos de escaleras a pie. Si va acompañado con algún vecino, pues llegará hasta el 10º piso. ¿Por qué sucede esto? Lo vamos a retomar de aquí 20 minutos y decir que el pensamiento lateral, tal como ha explicado Alex, Eduard de Bono, pues es el máximo referente y siento envidia positiva hacia él por haberlo conocido y haber podido conversar con una persona tan interesante. Nos habría encantado asistir a esa conversación. Se utiliza mucho en el mundo de la publicidad. ¿Por qué? Porque con el pensamiento vertical o el pensamiento lógico nunca vas a sorprender a las personas. Entonces, lo que todo el mundo puede deducir no es el cisne negro. El cisne negro es aquello totalmente imprevisto, como cuando a un farmacéutico de Atlanta se le ocurre embotellar un líquido negro, dulce y con gas, que a mucha gente le parecía repugnante, pero justamente como nadie esperaba eso, se convirtió en algo diferente, en algo raro. Dicen que en todo lo raro hay algo de sublime. Por lo tanto, el pensamiento lateral lo que nos lleva es a encontrar soluciones, ideas y caminos que no son obvios y que son, al final, los que hacen avanzar a la humanidad. Y para llegar a ese pensamiento lateral hace falta una mirada lateral. A veces, lo que nos permite encontrar nuevas soluciones es cambiar la perspectiva. Simplemente, como diría un buen pintor, ahora no recuerdo quién fue, que decía, todo es cuestión de perspectiva. No sé si era Tiziano, Veronés o Tintoretto, pero creo que era alguno de estos. Es cuestión de perspectiva. Fíjate que en tu vida a veces puedes tener un problema que lo estás abordando desde la misma perspectiva de siempre. Y tan solo a veces poniéndote, por ejemplo, en la piel del otro, puede cambiar la manera en la que abordas el contexto, la relación. Y en ese sentido, Tony, entiendo que en terapia, muchas veces quizás sin darnos cuenta, invitamos a los pacientes a que utilicen el pensamiento lateral, cambiando su mirada y su narración del proceso, ¿verdad? Eso es cierto. Y, a ver, ya os he dicho que sé poco al respecto, pero cuando leí el libro de Bono, yo estaba muy implicado en la interpretación de los sueños de Freud, más mis propias aportaciones al respecto. Y os hago una pregunta antes de contestarte, que tuve una cierta intuición de asociar el pensamiento lateral, tal como lo planteaba de Bono, con la interpretación de los sueños en clave freudiana, donde el desplazamiento y la condensación permiten descubrir lo que por la lógica natural no se descubriría. Es más, fíjate que tal como ha explicado el ejercicio francés, te diré que tengo la respuesta, pero me la guardo. No, puedes decirla, porque igual No, es... No, la dirás al final, ¿no? ¿Sabes por qué no la voy a decir? ¿Por qué? Porque a lo mejor hago el ridículo, tengo miedo al desempeño, a lo mejor no acierto. Ahora Vamos a dejar unos minutos de suspense, entonces. Sí, vamos a la pregunta que tú hacías. Es cierto que el reflejo terapéutico te da una nueva visión y en ese sentido sí que está conectado con el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es propio, pero la relación terapéutica hace que tu pensamiento lógico tenga un alimento externo que por ser externo puede dar una nueva perspectiva. Por tanto, coincido perfectamente con tu intuición que a veces la actitud terapéutica también depende del modelo de intervención. En mi caso, en la terapia vital, es así, porque el terapeuta lo que hace es servir de espejo para que el cliente vea más nítidamente y desde otra perspectiva cosas que hasta entonces no veía. En cambio, otras escuelas no, las escuelas más directivas que te dicen lo que has de hacer, solo te aportan un nuevo prisma, pero en la clave en la que tú estás implicado en la resolución del conflicto. Fantástico. Pues mira, ya que hemos hablado de Eduard de Bono y que Tony lo ha leído, Alex le conoció en Expo Management, podemos hablar de una de sus herramientas principales, que son los 6 sombreros para pensar.
De Bono tiene un libro que se llama El pensamiento lateral, que ya nos lo dice todo el título, ¿no? Que es donde sienta cátedra sobre esto. Y luego tiene los 6 sombreros para pensar, que es una herramienta que se usa en procesos creativos, que consiste en lo siguiente, que es interesante. Imaginemos que en lugar de un cerebro tuviéramos 6. Y cada cerebro nos lo podemos poner como quien se pone un sombrero. Él lo identifica con colores. El sombrero azul nos lo ponemos, es el sombrero del orden. De alguna manera es el que controla los otros 5 sombreros. Es el que dice, bueno, Tony me ha dicho A, y luego me ha dicho B, y luego me ha dicho C, por lo tanto, esto va a ser D. Entonces, es, digamos, la manera de pensar de los organizadores, de la gente estructurada. Y eso nos da una información determinada sobre el problema que estamos enfrentando. El blanco es el de la objetividad absoluta, ¿no? Y digo, ¿qué estoy viendo aquí? Un objeto de madera con 4 patas, es una silla, alguien me cuenta un problema y yo lo disgrego de manera muy analítica. Pues el sombrero blanco es el de la objetividad, ver las cosas no como te parecen, sino tal como son de manera externa. Importante, querido Francesc, la secuencia quizás, porque esta técnica va muy bien aplicarla comenzando por el sombrero blanco. Sí, es decir, porque el azul de alguna manera recoge todos los otros, ¿no? Sería el cierre, el azul, ¿no? Sí. El blanco nos sirve... Información, datos, cifras relevantes, poner sobre la mesa toda la información que tenemos, sin juzgarla. ¿Qué es lo que sabemos? Pues vamos en ese orden. Tenemos un problema que hay que resolver. Nos ponemos el sombrero blanco. ¿Qué es lo que me comunica este problema de manera objetiva? Vamos a atenernos a los datos, nada más. No digamos ninguna opinión. Sombrero rojo. Nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que me hace sentir esta cuestión? ¿Qué es la parte visceral de todo esto? ¿Cuál es mi feeling de todo esto? ¿Me pone nervioso? ¿Me pone triste? ¿Siento algo en la barriga? ¿Cómo estoy sintiendo yo eso? Sombrero negro. Es la manera de pensar negativa. ¿Qué es todo lo que podría salir mal de esta cuestión que estoy abordando? ¿Cuál es lo que los americanos llaman el worst case escenario? ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Cuál es la negatividad que me transmite esto? Sombrero amarillo, lo contrario. ¿Cuáles son los aspectos positivos de este problema? ¿Qué beneficios me va a traer? ¿Qué ventajas? ¿Qué aprendizajes? Sombrero verde es el sombrero ya puramente creativo, ¿no? Y divergente. Desde el punto de vista de la locura, ¿qué puedo hacer con este problema? Soluciones creativas, innovadoras, impensables. Como Zorba bailando en la mina, tal como comentábamos en un anterior programa. Entonces, una vez nos hemos puesto los cinco sombreros en la cabeza, el de la objetividad, el de los sentimientos, el de la negatividad, el de la positividad y el de las ideas locas, nos ponemos el sombrero azul que controla todos los sombreros y decimos, bueno, con todas estas informaciones que tengo de diferentes maneras de pensar, ¿qué síntesis puedo hacer? Excelente. Fíjate escuchándote, Francesc, desde mi óptica terapéutica, diría que este proceso no solo llevaría a un estímulo de la creatividad y a desarrollar el pensamiento lateral, sino que curiosamente llevaría al crecimiento personal. O sea, lo puedo tomar como un proceso de maduración. Quien ejecute adecuadamente esta variable interactiva entre las distintas maneras de enfocar una misma realidad y el azul sería, desde una perspectiva de la terapia vital, la madurez que sería la consecuencia del crecimiento conseguido por esa vía. Por tanto, me parece que deberíamos incorporar el pensamiento de Bono a el proyecto futuro de favorecer el crecimiento humano. Esta técnica es tan poderosa que invito a que la apliquéis en cualquier ámbito de vuestra vida. ¿Tenéis un propósito que queréis llevar a cabo? ¿De qué información dispongo? Luego el sombrero rojo, sería el blanco, luego el rojo. Emociones, intuiciones. ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciono ante ello? Y luego miramos
los pros y los contras, el sombrero negro y el amarillo. ¿Qué me da miedo? ¿Qué es lo que puede ir mal? ¿Qué es lo que me ilusiona? El verde, soluciones creativas, y el azul, ponerlo en práctica. Este ejercicio, ¿qué hace? Nos invita a cada una y a cada uno de nosotros a mirar la situación desde diferentes perspectivas. La objetividad, la emoción, la esperanza, el pesimismo, la originalidad. Y al mirar un problema desde diferentes perspectivas, podemos encontrar soluciones inesperadas, es decir, soluciones laterales. Y ahí está la grandeza. Superadoras, laterales y superadoras. Y superadoras, exacto. Que eso, tal como ibas hablando, podría explicarse con las mismas palabras el diálogo interior de la terapia vital. Entre el padre y el niño y el adulto, sí, sí. Y el adulto decide lo que hace, las conductas de autoafirmación. El adulto es el sombrero blanco y el azul. El niño, y a partir de ahí, el rojo y el amarillo y el verde. Exacto. Pues, perfecto. ¿Veis? Mi teoría de que nadie sabe tanto como todos juntos. En el fondo, no hay más cera que la que arde, pero hemos de dejar que arda y que nos ilumine. Fantástico. Y lo que es interesante es que si correlacionamos tu técnica de la terapia vital y la definición operativa del diálogo interior, nos daremos cuenta que las voces que muchas veces nos machacan, es decir, el sombrero negro, sería el padre crítico negativo. Totalmente de acuerdo. Hay una relación de todo con todo. Y el propósito que tenemos en este espacio es brindaros herramientas, ideas, conceptos para que podáis expandir vuestra posibilidad de realización vital. Querido Francesc, ¿alguna idea adicional a los 6 sombreros de Bono? Siempre se relaciona el pensamiento lateral con el Zen. ¿Por qué? El Roshi, que es el maestro, el abad de un monasterio Zen, trabaja no solo la meditación con los discípulos y discípulas, sino que trabaja el pensamiento lateral también a través del koan. Y un koan tiene mucho que ver con estos acertijos que estamos viendo. Yo diría que es más difícil resolver un koan que lo del hombre en el ascensor, como ahora veremos. ¿Y en qué consiste un koan? Un koan es una pregunta aparentemente sin respuesta que lo que busca es romper el pensamiento racional de los discípulos. Los más famosos serían, por ejemplo, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? O otro koan clásico sería ¿cuál era tu rostro original antes de nacer? Entonces el Roshi entrega al discípulo esa pregunta y el discípulo está pensando durante días y va dando respuestas. Si la respuesta es mínimamente lógica, el maestro la va a rechazar. Y a veces la respuesta positiva de un alumno ha sido ladrar o tirarse al suelo o hacer algo que no tenía nada que ver con el pensamiento lógico. Entonces, el Zen, a través de los koans, trabaja mucho con lo que está más allá de la razón, más allá de la lógica. Porque al final, cuando hablamos de lógica es que 2 y 2 son 4, pero hay situaciones en la vida, y aquí le paso la palabra a Alex, en la que 2 y 2 son mucho más que 4 o menos, ¿no? Claro, y evidentemente lo que nos muestra en este sentido la práctica del Zen es la provocación para salir completamente de lo establecido. Por ejemplo, ¿quién serías tú si vivieras libre de la idea de que eres quien eres? Son preguntas aparentemente absurdas, pero, por ejemplo, ¿quién sería yo si viviera libre de la idea de que soy quien soy? Eso te conecta a lo mejor con una intuición de vida sin que se agarre a ninguna idea concreta. Te conecta con la pura vivacidad. Te conecta con la posibilidad de ver el mundo sin ponerle etiquetas. Es decir, el pensamiento lateral lo que nos permite es mirar a nosotros y a los demás, mirarnos y mirar a la vida y a los demás desde un enfoque absolutamente insólito. Y en ese sentido puede ser generador de ideas profundamente reveladoras, porque, y ese es el ejercicio que queríamos proponer para esta semana, y después Francesc nos revelará el enigma del señor que vive en el ensanche en la 10ª planta. Vamos con el ejercicio, maestro. Que el ejercicio, querido Francesc, gracias, le hemos llamado el desafío de las ideas. La propuesta es la siguiente. Elige un objetivo o deseo que tengas para este año. Puede ser mejorar tu salud, cambiar de trabajo, fortalecer unas relaciones, lo que sea. Y vamos a aplicar los 6 sombreros para pensar. Así de simple. La invitación es que describas primero qué es aquello que quieres mirar
desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva creativa. Y luego te pondrás los 6 sombreros, repito someramente, el sombrero blanco, que representa la objetividad y los hechos, recopilar información, datos, cifras que sean relevantes para poder analizar imparcialmente. El sombrero rojo nos recordaba Francés que son emociones, sentimientos e intuición, reacciones emocionales, impresiones subjetivas. Pasamos de lo blanco, que es lo objetivo, a lo rojo, a la sangre. ¿Qué dice tu sangre frente a eso? Luego nos pondremos en la mirada, como decíamos con Tony, de lo peor que pueda pasar, de esa crítica negativa que a veces tenemos dentro en nuestro diálogo interior inconsciente. Los aspectos negativos, los riesgos, las debilidades, la impotencia que siento, mi falta de autoestima, el no puedo, no lo lograré, no soy capaz, es imposible. Pongámoslo, porque forma parte de la realidad. Luego nos iremos al amarillo, pensamiento positivo y constructivo, la esperanza, los beneficios, oportunidades, aspectos positivos, bendiciones que te traería eso. Luego iremos al verde, que como nos recordaba Francés, que este sombrero nos conecta con la generación de ideas y la creatividad, expansión de opciones, soluciones innovadoras. Y finalmente, el sombrero azul. Con toda la información anterior, pondremos en orden y organizaremos, gestionaremos el proceso y haremos una síntesis de ideas y una toma de decisiones. Esa es la invitación. Y ahora, Francés, por favor, nos desvela. Para resolver el enigma, lo repetiré por última vez. Un señor que vive en el 10º piso de un bloque de apartamentos en el Ensanche barcelonés. Cuando baja a la calle, baja en ascensor, va a la planta baja, realiza sus labores cotidianas, regresa y cuando sube al ascensor, si va acompañado, irá hasta el 10º piso en el ascensor. Si va solo, bajará en el 7º y hará los últimos 3 pisos a pie. Respuesta. Este señor es muy bajito. Por lo tanto, cuando entra en el ascensor, no tiene ningún problema en llamar al botón del 0, que están ordenados verticalmente, pero cuando vuelva a entrar, si hay alguien dentro, le pedirá al vecino que llame al 10. Si no hay nadie y está solo, como es muy bajito, solo llega al botón del 7 y los otros 3 pisos los hará a pie. Ahora bien, si este vecino aplicara el pensamiento lateral, encontraría un pequeño taburete portátil que podría llevar consigo y no tendría que estar pendiente de un vecino. ¿Verdad, Francesc? Bueno, maravilloso, queridos amigos. Sinceramente, me acabáis de alegrar la vida. ¿Sí? Porque lo habías adivinado, profesor. Lo has adivinado, Tony. Me acabáis de sacar mi complejo Veo venir de hombre ágil. Yo mido 1,66 m, pero por suerte llego a todos los botones del ascensor. Fantástico. Por tanto, ahí mi pensamiento lateral no hubiera funcionado. Pero como soy consciente de mis limitaciones, y para que veáis el discurso del pensamiento y el subjetivismo perceptivo, os voy a decir mi respuesta. Y esa respuesta no es una proyección de lo que yo debería hacer y no hago, o realmente he aplicado el pensamiento lateral desde la subjetividad de lo que para mí sería útil. Fijaros mi interpretación. O sea, si voy acompañado, y eso demuestra mi tendencia a ser amable con el prójimo, subiría al 10º piso, porque estaría acompañado de la persona. Y si fuera solo, bajaría en el 7º para hacer un poco de ejercicio, ya que nunca me muevo del despacho. Lectura interesante desde una narrativa lateral, porque obtienes un doble beneficio. Acabas llegando a casa, pero si lo repites varias veces al día, tienes unas calorías que consumes que te permiten estar más en forma. Ya tengo mi objetivo para el año próximo. Subir 3 pisos por los escalones. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, queridos amigos. Nos esperan próximos programas con contenidos que esperemos que sean muy interesantes. Por lo pronto os anticipamos el siguiente. Igual que hemos hablado de la alegría y de la risa como herramienta terapéutica y de sanación, hablaremos en el próximo programa de la tristeza y de la expresión del llanto y del dolor, del duelo, también
como camino de sanación. Fantástico. Es un privilegio estar con vosotros, con todos, Antoni, Francesc, amigas y amigos que nos acompañáis en todas las plataformas. Estamos para serviros, proponednos temas, sugeridnos ideas. Será un placer poder trabajarlas y poder concluir entre todos que ojalá lo hubiéramos sabido antes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Francesc. A todos vosotros.